Bienvenidos a Voces Pedagógicas, Pedagogías Críticas y Decoloniales. Vamos a tener un espacio de diálogo, análisis y reflexión en el que abordaremos de manera crítica y constructiva un tema esencial dentro del proceso educativo: las pedagogías críticas y decoloniales. Este tema puede ser tratado desde diferentes perspectivas que nos permiten cuestionar las metodologías y formas tradicionales de enseñar en las aulas de clase, pero a su vez propone una educación más contextualizada y conectada con las realidades sociales de esta época. La educación ha sido considerada como un proceso transmisor en el que se imparten o trabajan contenidos de manera unilateral, utilizando la repetición y memorización de conceptos. Sin embargo, detrás de cada estudiante existen historias, realidades, contextos, silencios e historias que influyen directamente en su manera de aprender. De allí que, como agentes transformadores, nos cuestionamos sobre el eje liberador de la educación y el verdadero sentido que le estamos brindando a esta. Entonces, ¿estamos formando sujetos críticos o simplemente obedientes? ¿Podemos construir una escuela más humana, inclusiva y transformadora? Para intentar dar respuesta a estos interrogantes y dialogar sobre la temática, nos acompañan dos profesionales que conocen a fondo las problemáticas del sistema educativo, así como las características principales de estos enfoques pedagógicos. Hoy nos acompaña Catherine Borges. Gracias por esta invitación. Hablar de pedagogía críticas y decoloniales implica realizar un proceso de reflexión sobre la transformación que surge al resignificar nuestro pensamiento de la educación orientado hacia el rescate de la dignidad humana. También se encuentra con nosotros Catherine Mayorian. Realizar este podcast significa crear espacios para reconocer los cambios que surgen en la educación y cómo las realidades sociales que viven nuestros estudiantes se convierten en un elemento fundamental en su formación. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Para iniciar, quisiera que profundizáramos sobre el término pedagogías críticas y lo que entendamos realmente sobre este concepto. Las pedagogías críticas surgen como consecuencia o como una respuesta ante la implementación de los modelos tradicionales existentes en la educación, los cuales se han caracterizado históricamente por su rigidez y control en la orientación de contenidos. Paulo Freire y Heinrich Giraud, como precursores de este cambio, plantean que la educación, más allá de centrarse en la transmisión de información, debe promover la comprensión crítica del contexto o del mundo que los rodea. De allí que este modelo pedagógico reconoce que dentro de las escuelas convergen una serie de relaciones basadas en el poder, las desigualdades socioeconómicas, diferencias culturales y forma de exclusión. Por eso, es necesario tener claro que educar críticamente significa enseñar a cuestionar, analizar y proponer para transformar la realidad. Sí es, mi estimada, y es importante resaltar que estas pedagogías sitúan al estudiante como un agente activo dentro del proceso de aprendizaje. Durante un largo tiempo, el sistema educativo pensó que solo el docente poseía los conocimientos y era él quien debía orientarlos, mientras el estudiante era un receptor de esa información. En consecuencia, la pedagogía crítica transforma ese planteamiento y lo convierte en una estructura de pensamiento bidireccional, en el que se establecen escenarios que promuevan el cuestionamiento, el diálogo y la reflexión, teniendo en cuenta las experiencias de los estudiantes.
De acuerdo a lo que han comentado, la enseñanza no se trata únicamente de aprender contenidos, sino de aprender desde el contexto y la realidad. Exactamente. Reconocer las problemáticas sociales y las características de la comunidad es esencial para enseñar críticamente y de manera significativa. Así como lo menciona Freire, debemos leer el mundo antes que leer las palabras. Bueno, después de comprender el concepto de la pedagogía crítica, ustedes mencionaban un aspecto relevante, la relación entre la educación y el poder. ¿Cómo influye este poder en la escuela? Las estructuras que normalizan la desigualdad han sido cuestionadas principalmente por la Escuela de Frankfurt a partir de la teoría crítica, debido a que la escuela es un espacio social que puede reproducir las desigualdades sociales, sobre todo cuando se impone una única forma de pensar, hablar, aprender o expresarse. Puedo decir que un ejemplo que refleja esta relación es justamente cuando se invisibilizan culturas locales o se silencian voces de la comunidad, mientras que se privilegian aquellos conocimientos que son considerados superiores por agentes que poseen una autoridad en el contexto. Complementando lo anterior, debo mencionar que de esta relación surge el concepto de emancipación, porque educar o formar no significa domesticar personas, por el contrario, significa ayudarlas a desarrollar habilidades, pensamientos, capacidades y autonomía para promover una transformación real en su vida y su entorno. Cuando un estudiante es capaz de comprender y cuestionar todo lo que sucede a su alrededor y participa activamente en su comunidad, puede encontrar el sentido humano y verdadero del aprendizaje. Ahora voy a referirme a un tema del que mucho se habla actualmente, pero que aún no ha sido totalmente comprendido, las pedagogías decoloniales. Esta pedagogía cuestiona las formas en las que se ha impartido el conocimiento desde la época de la colonización. Por varios años, solo algunos conocimientos eran válidos, aquellos que provenían de los europeos, científicos u occidentales, mientras se infravaloraban los saberes ancestrales, comunitarios y populares. De allí que la pedagogía decolonial pretende recuperar todas las voces que fueron reprimidas y reconocer la diversidad cultural como elemento indispensable y fuente verdadera del conocimiento. Así es, no existe una única forma de comprender el mundo. Cada persona, comunidad y territorio posee saberes valiosos sobre la vida, la naturaleza y la educación. Entonces, esta pedagogía representa un gran aporte para el sistema educativo. Ahora bien, en la actualidad se habla sobre la transformación educativa, pero la realidad es que muchos estudiantes llegan a sus escuelas cargando situaciones complicadas y muy difíciles de sobrellevar. ¿Cómo las pedagogías críticas se relacionan con estas situaciones? Justamente, como se mencionó anteriormente, las pedagogías críticas son el resultado de ese enfoque tradicional que ignoraba las experiencias humanas. La enseñanza no es un proceso aislado de la vida cotidiana. Los estudiantes llevan consigo sus problemas, sentimientos, emociones y pensamientos, los cuales se ven reflejados en el aula de clase, porque detrás de sus acciones se esconden vivencias que afectan notoriamente el desempeño. Muy buen aporte, colega. Y es ahí donde la educación debe asumir un sentido ético que valore y reconozca la humanidad del otro. Los estudiantes necesitan ser escuchados, sentirse seguros y valorados. De esa manera estarán dispuestos a aprender y podrán hacerlo significativamente. Desde sus experiencias, ¿han observado prácticas educativas donde se evidencien estos tipos de pedagogías?
Claro que sí. Estas prácticas han generado una transformación en la comunidad, pero más allá de eso, primero se transforma al estudiante. He observado docentes que convierten el aula en un escenario de diálogo, propuestas, cuestionamientos, espacios donde las estrategias son encaminadas hacia el bien común y el reconocimiento de la realidad. Cuando el estudiante es capaz de sentir y vivenciar lo que aprende, puede establecer una relación que cambia completamente su manera de aprender. Bueno, por mi parte, he observado casos en los que se integran las voces de las comunidades, donde se permite a los estudiantes hablar sobre sus tradiciones, costumbres, familiares, su historia y su cultura, lo que genera un sentido de pertenencia hacia el entorno. Justamente, la pedagogía de coloniales busca eso, reconocer la importancia de las experiencias de vida y no centrarse únicamente en la información que brindan los libros, enciclopedias o entornos digitales, sin desmeritar lo que estos aportan. Ahora que traen a colación el tema de los entornos digitales, surge otro aspecto relacionado directamente con la tecnología y la inteligencia artificial. ¿Cómo creen ustedes que las pedagogías críticas deben responder a estos cambios? Bueno, estos cambios pueden ser positivos o negativos, dependiendo del uso que se le esté dando a la tecnología. Esta es una herramienta que puede ser utilizada para fortalecer los procesos de enseñanza, pero también podría profundizar las desigualdades sociales del territorio. Por eso, las pedagogías críticas hoy nos recuerdan que no basta con integrar o incorporar la tecnología en el aula. Debemos preguntarnos el para qué lo usamos, cómo lo usamos, en qué nos beneficia y qué tipo de pensamiento desarrolla en nosotros y los estudiantes. Lo que debemos tener claro es que la tecnología nunca reemplazará la sensibilidad humana. Aunque surjan nuevas plataformas, páginas, herramientas o espacios dirigidos por la inteligencia artificial, la interacción humana debe primar entre las comunidades. Entonces, si la tecnología nos ayuda a innovar, el reto no es solo ese, sino humanizar la educación en medio de los avances logrados. Exactamente. La innovación educativa no tendría sentido si pierde el sentido humano. Para finalizar, me gustaría hacerles una última pregunta. Si ustedes pudiesen transformar algún aspecto de la educación actual, ¿qué cambiarían? Desde mi perspectiva, cambiaría el pensamiento de que todos los estudiantes aprenden de la misma manera o utilizando la misma estrategia. Sus ritmos y estilos de aprendizaje son diversas. Por lo tanto, la educación requiere una resignificación y necesita dejar de ser estandarizada. Bueno, por mi parte, cambiaría la forma en cómo percibimos el éxito educativo. La mayor parte del tiempo, reducimos el éxito a números, notas o resultados, sin tener en cuenta que este se logra cuando nos formamos en sensibilidad, conciencia crítica, empatía y la capacidad de reflexionar asertivamente ante lo que nos sucede. Hoy hemos comprendido que las pedagogías críticas y decoloniales buscan reconstruir la escuela, centrando los procesos en la humanización e inclusión. Una escuela donde todas las voces tengan lugar y sean escuchadas, donde pensar sea más importante que repetir o memorizar, y donde educar signifique sanar, dialogar y transformar. Agradecemos a nuestros invitados por su participación en este podcast y a todos los que nos acompañaron en este espacio de reflexión. Recuerden que esto fue Voces Pedagógicas. Con ustedes, María Mayoriano. Hasta un próximo encuentro.